de nuestra espiritualidad carmelitana. Entonces, qué alegría poder estar compartiendo en este día y que el Señor también sea glorificado siempre a través de todo lo que hacemos. Entonces, bueno, primero para comenzar me presento, yo soy el hermano Jean María del Niño Jesús y de la Santa Faz. Soy novicio en la comunidad, gracias al Señor. Ya llevo 2 años, es una experiencia muy especial poder estar a los pies del Señor y también poder estar compartiendo con las personas nuestra espiritualidad y poder estar allí en el sagrario orando por todo el mundo y también, como nuestra Madre en Fátima nos lo pide tanto, inmolarnos también por los sacerdotes y por la iglesia. Entonces, que eso también es nuestra misión como carmelitas muy particularmente. Entonces, nuevamente muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, para empezar, los invito a que nos inspiremos un poco en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, que pues en estos días hemos estado en la liturgia escuchando el Evangelio de San Juan, pero quisiera que empecemos con el capítulo 15. Entonces empecemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que a través de estas tus palabras puedas iluminar en este día esta charla que vamos a tener, que tu Señor nos des la gracia de poder ser verdaderos contemplativos en cada uno de los estados en que nos has llamado, para que nuestra alma pueda estar en todo momento junto a ti y ser esa irradiación de tu amor que como cristianos estamos llamados a ser. En un momento de silencio escuchemos estas palabras que el mismo Señor nos dice a cada uno de nosotros. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Él corta todo sarmiento que en mí no da fruto y limpia todo el que da fruto para que dé más fruto. Vosotros que estáis ya limpios, gracias a la palabra que os he dicho, permaneced en mí como yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, tampoco vosotros podréis si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él dará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, entonces en este día, como pudieron escuchar un poco en la oración, vamos a compartir un tema muy especial que particularmente, tanto por mi estado de vida como monje, pero más también como cristiano, siento un afecto muy particular y es la contemplación como estado del alma. Entonces, vamos a empezar, por eso empezaba justo con este Evangelio de Juan, porque me llama mucho la atención que San Juan nos habla de ese permanecer, el Señor en su Evangelio nos habla de ese permanecer junto a Él en todo momento y a veces nos preguntamos mucho, pero es que ¿cómo puedo hacer eso? Eso es muy difícil, eso en esta vida que yo tengo es como muy, muy imposible. Y quisiera entonces para empezar comentarles una pequeña frase de Santa Teresa de los Andes, una santa carmelita que será quien nos acompañe como en este día en la charla. Y ella en este tema tan principal para nuestra vida como cristianos nos dice una frase que es como lo transversal en su vida de contemplación antes de entrar al Carmelo y luego entrar al Carmelo, que más adelante pues les compartiré como un poquito en general quién es Santa Teresa de los Andes. Entonces ella nos dice en su diario: quiero que mis acciones, mis deseos, mis pensamientos lleven este sello. Soy de Jesús. Lo increíble es que ella escribió eso estando afuera, o sea, estando con su familia, con sus amigos, en su entorno, y quería ya poderlo vivir y trataba de vivirlo. Entonces, ella nos demuestra que tanto nosotros como religiosos, como quienes ustedes que sean laicos o sacerdotes o religiosas,
tenemos esta posibilidad, pero incluso más que la posibilidad, la necesidad de nuestra condición de criaturas e hijos de Dios, de permanecer junto a Dios en todo momento. Como les decía, a veces eso pues nos parece como algo impresionante, increíble, como una odisea que nosotros no somos capaces de cumplir, pero realmente en el estado en que el mundo está, como en ese frenesí constante y en ese ruido, no encuentra un momento para estar con Dios. Y también que a veces pues nuestros ambientes familiares han sido pues la concepción de la vida de oración ha sido muy de hacer un rosario corriendo y medio dormidos pues en la noche, entonces que a uno lo regañaban si no lo hacía, si empezaba a dormirse, pero entonces era las carreras o una Eucaristía vivida los domingos sin devoción o solamente en Semana Santa muchas veces sin volver a ir a la iglesia en todo el año, o algunos incluso sin ni siquiera tener momentos de oración. Entonces, esto tampoco nos ayuda mucho porque a veces tenemos esa concepción de que la oración o son momentos del día particulares, pues en este caso la contemplación son momentos particulares cuando estoy en el sagrario, cuando voy a la Eucaristía. Y esto hace parte, sin embargo, no es solamente contemplación, el estar en el sagrario, en estar en la Eucaristía. Son los momentos que nutren la contemplación en general, pero no se trata solamente de momentos. Entonces, realmente, y aquí les adelanto un poquito de la charla, la contemplación es ese enamoramiento del Señor, o sea, ese poder enamorarnos profundamente de Jesús y decirle, Señor, quiero estar contigo todo el tiempo, porque cuando uno se enamora de alguien, uno todo el tiempo piensa en ella, todo el tiempo se acuerda de los momentos que ha vivido, le escribe, entonces está ahí pendiente, mira una foto de la persona que ama y suspira por ella y desea el próximo encuentro y el tiempo le parece muy cortico cuando está con esa persona. Entonces, asimismo, que sea nuestra relación con el Señor, que sea esa intimidad profunda que San Juan de la Cruz también nos habla de que soledad necesitan los amantes. Cristo es ese enamorado de nosotros, entonces que nosotros le pidamos la gracia en este día porque todo para nosotros en nuestra vida es gracia, porque nosotros no lo podemos conseguir. Efectivamente, nosotros nos esforzamos por dar lo que más podemos, porque la gracia necesita la cooperación del hombre, pero también es decirle, Señor, dame tu gracia para poder cooperar también. Yo me esfuerzo, pero yo no lo puedo hacer todo, que justo en este Evangelio de Juan dice, sin mí nada podéis hacer. Entonces, que podamos entender también esto que el Señor nos dice, y en especial la contemplación, que es algo tan especial y algo tan propio de nosotros, pero que a veces no lo hemos logrado conocer por diferentes circunstancias. Y bueno, entonces quisiera que esta charla la dividiéramos como en 5 punticos que iremos tratando, algunos un poquito más extensos que otros. Y primero sería que veamos qué es la contemplación realmente, porque la contemplación como un estado del alma. Luego veremos también quién era Teresa de los Andes, cómo vivía ella la contemplación y cómo nos enseña a ser contemplativos, sería el cuarto punto. Y la quinta sería los medios para permanecer en un estado de contemplación en la vida cotidiana. Entonces serían estos 5 puntos los que estaríamos viendo en esta charla. Entonces, comencemos. Entonces, la contemplación a veces cuando uno escucha esta palabra, pues se le vienen algunas ideas a la cabeza. Pues muchas personas al escuchar contemplación, pues piensan en levitaciones, en éxtasis, en locuciones, en apariciones y pues como historias que hemos escuchado de la vida de los santos de la iglesia. Pero realmente esa no es la contemplación, sino los efectos de la contemplación. Entonces, esto lo tenemos que tener muy claro. La contemplación no es todo esto que les acabé de nombrar, sino que esos son efectos de esta contemplación, pero que el Señor no a todos los tiene que dar. No todos los santos necesariamente tuvieron estos efectos, sino que el Señor se los dio a algunos. Incluso Santa Teresa habla de que estos efectos de la oración muchas veces se lo da a algunas almas que necesitan como empujoncitos para poder seguir en la oración
o simplemente para darle como ciertos gustos. Pero la verdadera contemplación no es buscar los efectos, sino buscar al Señor en pura fe y solo por amor a Él. No qué voy a sentir en la oración, qué me va a dar el Señor, porque es que estoy orando, no es orar para que Él me dé, sino intentar corresponder un poco a ese amor desinteresado que Jesús nos mostró al subir a la cruz. O sea, Jesús en la cruz no está esperando que todos aceptemos la salvación que Él ya nos dio. Él lo desearía, pero Él respeta nuestra libertad. Entonces, que nosotros también en ese amor libre y desinteresado podamos amar al Señor a través de la oración, que es esa manera, como les decía al inicio, de unión con Él como dos enamorados que debemos de ser con el Señor. Entonces está esta visión de los efectos de la oración, pero también está otra visión que es igualmente errónea, y es pensar que la contemplación es exclusivamente de la vida monástica, que pues somos a quienes el Señor nos ha llamado a estar pues encerrados en un monasterio, una vida de silencio, de soledad, de fraternidad, de austeridad. Y efectivamente, nuestra vida como contemplativo nos da más herramientas para poder vivirlo, pues porque entonces el estar solos, el silencio, todo esto es una disposición exterior para lo interior. Sin embargo, no podemos quedarnos en esto, porque efectivamente uno puede vivir en un monasterio, pero si uno no busca la contemplación de corazón, entonces nos va a pasar como nos dice San Pablo en el himno de la caridad a los corintios cuando les dice: si no tengo amor, soy como bronce que suena o címbalo que retiñe, porque puedo llevar un hábito, puedo ponerme la capucha, puedo estar ante el sagrario, pero si no tengo verdadero amor al Señor, entonces estoy quedándome vacío, y que el amor no es un sentimiento, que eso lo tenemos que tener muy claro como cristianos. El amor no es sentimiento, sino es una decisión de amar. Pero entonces darnos cuenta de esto, de que efectivamente, o sea, yo creo que una gran mística, por ejemplo, fue Santa Teresa de Calcuta. O sea, esta mujer, a pesar de su tiempo que vivió en sequedad y en todo esto, tenía esa sensibilidad por el Señor, que no se basa en el sentir, sino, como les decía, en esa decisión verdadera de amar al Señor. Y tantos santos, un San Francisco Javier, un San Ignacio de Loyola, y tantos santos durante la historia de nuestra iglesia, que nos han demostrado que se puede ser místico siendo laico o estando en una vida consagrada pero activa. Sin embargo, como les digo, obviamente si la vida contemplativa nos da más herramientas, entonces que tengamos claro que no solamente los monjes podemos ser contemplativos, sino que los laicos también y los religiosos de vida activa pueden llegar a la contemplación, que no es el estar en un lugar, sino esa disposición del alma. Sin embargo, el lugar ayuda a la disposición también. Y por último, también a veces podemos tener esa concepción de la contemplación como la que tiene la nueva era, que a veces ellos nos han robado tristemente como este título, digamos, o esta definición de lo que es la contemplación. Entonces mucha gente cuando escucha contemplación piensa en el yoga, en la meditación trascendental, en tantas prácticas que el Oriente nos ha transmitido aquí en Occidente y se ha convertido para muchos como en ese llegar a la supuesta contemplación. Sin embargo, la gran diferencia, y que nosotros tenemos que tener esto muy claro, es que nuestra contemplación como cristianos es teocéntrica y cristocéntrica, mientras que la contemplación, entre comillas, oriental es una contemplación egocéntrica, se basa en buscarme a mí mismo, en el yo, en el tener mi paz, mientras nuestra contemplación lo que busca es elevar el alma a Dios, y Dios nos lleva a los demás. Entonces, ver que nuestra contemplación es siempre, como digo, hacia Dios y hacia nuestros hermanos, mientras que la contemplación oriental es siempre hacia sí mismo, entonces lleva a un egoísmo y a un ensimismamiento que no es en absoluto sano. Entonces, realmente que tengamos como presente que ninguna de estas tres concepciones son reales. Ni la contemplación son los efectos, ni la contemplación es solamente un estado de vida, y la contemplación no es lo que nos propone la corriente nueva era. Entonces, teniendo claro
qué no es la contemplación, ahora vamos a ver qué es la contemplación verdaderamente. Y un obispo ortodoxo que se llama Callistus Ware dice una idea que me gusta muchísimo sobre qué es la oración y que se toma también, pues en sí, qué es la contemplación. Y él dice, la oración no es algo que hacemos, sino algo que somos. Entonces, de aquí que la verdadera contemplación se trata esencialmente, como lo ven los padres de la iglesia, es en volver a ese estado original en el que fuimos creados. Porque al principio, pues nuestros padres veían a Dios cara a cara. Adán y Eva, pues lo veían y podían estar con él como leemos en el Génesis. Y el designio de Dios siempre fue como el deificarnos. ¿Qué quiere decir esto? Que verá el hacernos como a él mismo. Pero Eva pues se dejó tentar por Satanás queriendo llegar no a ser como Dios, que Dios les había prometido eso, porque Él nos hizo su imagen y semejanza, entonces seríamos como Dios, sino que Satanás les propuso llegar a ser Dios mismo, comiendo ese árbol que Dios les había prohibido. Y pues a raíz de esta caída de nuestros padres, perdieron la visión que gozaban de Dios. Entonces, pues todos los hombres quedamos con este vacío de infinito, de que perdimos ese gran tesoro de poder ver a Dios cara a cara, de estar cerca de nuestro Creador. Y a veces, tristemente, muchas personas, desconociendo este vacío que tienen, pues entonces lo tratan de llenar con personas, con cosas o con experiencias que al fin y al cabo son finitas y que no nos llevan a esa plenitud. Entonces muchas veces hay propuestas muy llamativas del mundo, pero que al final terminan siendo muy vacías. Entonces, verdaderamente que nos demos cuenta de que solo Dios puede restaurar esa unión tan especial de la que gozaban Adán y Eva en el Edén con Dios. Y en el bautismo, pues Cristo nos hace partícipes de su filiación divina. Y por eso la Trinidad, pues, inhabita en nosotros. O sea que la Trinidad mora en nuestro interior y está siempre dentro de nosotros. Entonces, la contemplación realmente, ¿qué es? Es esa vivencia de manera consciente, claramente, como les digo, por gracia de Dios, de esa inhabitación en todo momento, que es lo que vivían nuestros padres Adán y Eva. En este momento, pues a nosotros nos toca vivirlo en pura fe, porque no podemos ver a Dios cara a cara, pero viviéndolo en pura fe podremos llegar a verlo en el cielo cara a cara, y realmente esa es la única y verdadera felicidad completa que nosotros como seres humanos podemos llegar a tener. Y me conmueve muchísimo cuando se meditan como en estas realidades de nuestra fe, porque la iglesia es demasiado hermosa y pues en nuestros superiores, en el Papa, en tantas enseñanzas que nos ha dejado, nosotros vemos cuán hermosa es la doctrina de la iglesia y cuán real llega a ser esa plenitud que hemos contemplado en los santos que han vivido esto que les estoy compartiendo. Entonces, sabiendo esto, miremos por qué un estado del alma, por qué la contemplación tiene que ser un estado del alma y no pueden ser momentos, por qué esto. Y es que realmente en la oración a veces hemos experimentado como esa paz, ese gozo, una alegría sosegada que no se queda solo en un sentimiento, sino que nos da como esa plenitud y quisiéramos como que eso jamás desapareciera. Pero como les digo, la contemplación no es sentir, sino buscar solo a Dios por amor. Entonces, poco a poco ejercitándonos en la oración y en hacerlo todo por amor a Dios, nuestra alma llega verdaderamente a ese estado del alma, o sea, es perpetuar eso que vivimos, no que sentimos, sino que vivimos, esa unión con Dios que vimos en la oración, al hacerlo todo por amor a Él conscientemente, entonces vamos a poder como prolongar durante toda nuestra vida esa unión con Dios, para poder que seamos uno con el Padre y con Cristo, como el Señor dice en la oración sacerdotal también en el Evangelio de Juan. Entonces ya no se trata solamente de que estar concentrado en el rosario, en la Eucaristía, en la adoración, sino que toda mi vida gire en torno a Cristo, que mi vida sea cristológica, verdaderamente en esa expresión, de que nuestra vida gire en torno a Él, de que seamos alter Christus para poder ser esa imagen ante el mundo que San Juan Crisóstomo habla a los sacerdotes, pero la podemos tomar para nosotros. Dice que tenemos que hacer reflejo de ese sol que es Cristo.
Entonces, que nosotros seamos reflejo de ese sol para este mundo que vive en tinieblas. Entonces, ya teniendo claro como qué es la contemplación y por qué un estado del alma, pasemos ahora a Santa Teresa de los Andes, que será quien nos muestre un poco cómo vive esta carmelita tan especial a quien yo le tengo un afecto muy grande, la contemplación. Entonces, ¿quién es Teresa de los Andes? Teresa de los Andes nació en Chile en el año 1900 en una familia pues de una posición económica buena. Ella pues tenía 5 hermanos y su familia pues era una familia pues devota de las que pues tristemente hoy no hay tantas, pero antes se veían mucho de ir a la Eucaristía, de llevar a los niños desde pequeños para que se fueran acostumbrando a participar de los misterios de nuestra fe. Y ella tenía una particularidad y era que ella desde niña tenía una inclinación a la oración, a la soledad con el Señor muy, muy única. Pero sin embargo, esto no significa que ella no fuera una niña normal, porque la gracia no destruye la naturaleza, que esa es una de las fuentes también, como una máxima de nuestra fe. Y es que ella pues era muy rabiosa, era muy celosa también, era una niña muy mimada, porque pues ella era muy bonita, entonces de niña le decían muchas cosas y esto iba calando en ella pues a pesar de ser tan pequeña, entonces era un poquito difícil, pero pues también tenía sus gustos con las comidas, con la ropa, con todo lo normal de una niña, entonces vemos que ella era una niña normal con una inclinación especial, una gracia de Dios, sin embargo era normal. Ella pues durante toda su vida pues tuvo como, sí, se inclinó mucho por la ayuda hacia los pobres mientras estuvo fuera pues del Carmelo, era muy inclinada hacia los pobres, a negarse en todo lo que podría y efectivamente junto con entonces con la oración y las obras de caridad pues ella fue creciendo, entonces no solamente crecía en estatura, en edad, sino también espiritualmente, como nos narra el Evangelio con el Señor. Y cuando ella pues ya llegó a la edad de los 19 años, pues decidió entrar al Carmelo. Y para su familia pues fue un choque muy fuerte porque justamente se enamoró del Carmelo más pobre de todo Chile, que era el Carmelo de Auco. Este Carmelo no tenía luz eléctrica, pues realmente era un lugar demasiado pobre. Y ella nos dice en sus cartas que se enamoró de este lugar por su pobreza, aunque interiormente sentía como una repulsión hacia el Carmelo, pero ella sentía que el Señor le pedía entrar allá. Entonces, a pesar de que su familia le, pues, le propuso que no entrara allá, que buscar otro monasterio, otra congregación, ella quiso entrar al Carmelo y tomó el nombre de Teresa de Jesús. Justamente para ella fue muy especial, entonces ella trató de vivir siempre ese ideal de Santa Teresa, pues tomando este nombre, pero ella solamente logró vivir, esto es lo impresionante de ella, 11 meses en el Carmelo. En estos 11 meses, pues ella vivió muy enamorada de Jesús, o sea, ella se alegraba y decía cómo no haber entrado antes y animaba a todas sus amigas a través de cartas que fue un gran apostolado que digamos no era muy común, pero la priora vio que a través de esto ella podía hacer mucho bien. Entonces, a través de sus cartas animaba a sus amigas, algunas también tenían inquietudes, entonces las animaba para entregarse al Señor. A su hermana también la animó, que su hermana entró, luego de que Teresa de los Andes murió, ella entró al Carmelo. Entonces era una joven realmente enamorada, locamente enamorada, tanto así que le dice a su hermano Lucho en una de sus cartas, Jesús, ese loco de amor me ha vuelto loca. Entonces es muy bonito ver una joven tan enamorada del Señor. Y allí en el Carmelo, en este poco tiempo, contrajo tifus y difteria y pues falleció muy rápido. Y entonces ella estuvo estos 11 meses y falleció el 12 de abril de 1920. Y cuentan que cuando falleció, pues su fama de santidad se extendió muy rápido, tanto que cuando murió, pues la capilla del convento se llenó de personas que habían escuchado sobre ella y estuvieron en la Eucaristía. Lo que conocemos de ella lo conocemos especialmente por su diario, sus cartas y pues las historias que contaron pues las personas que estaban en su casa, su familia, los que ayudaban.
Entonces realmente hay muchos testimonios de su santidad. Entonces es algo muy especial porque hay muchísimos testimonios de su vida tan normal, pero a la vez tan distinta de Santa Teresa de los Andes. Y ella fue beatificada y canonizada por San Juan Pablo II, siendo la primera santa chilena, que luego fue San Alberto Hurtado, el segundo santo chileno. Y es muy bonito porque justamente ellos se conocieron, porque San Alberto era amigo de un hermano de Teresa de los Andes, aunque no compartieron mucho, pero sí fue muy bonito que los dos santos chilenos se llegaron a conocer. Entonces, realmente esta santa, hermanos, es muy especial porque pues ella tiene mucho que ver con mi vocación, por su amor a la pobreza, su amor a la cruz. Ella es una enamorada de Cristo crucificado y también como su forma de vivir abnegada, todo esto como toda su experiencia con Cristo fue para mí muy, muy especial. Entonces, para mí es también una alegría muy grande poderles compartir, pues aunque es muy cortamente de esta santa y su experiencia de contemplación, pero me alegra muchísimo poderles compartir de ella y que ustedes también puedan profundizar en esta espiritualidad de Teresa de los Andes tan rica y tan especial para la iglesia de nuestros tiempos. Entonces, pasando ahora ya a cómo nos enseña ella a ser contemplativos, cómo fue Teresa de los Andes una contemplativa fuera del Carmelo y dentro del Carmelo, en su vida normal y ya en su vida como religiosa. Entonces, ella que nos enseña principalmente que no se trata de darle migajas al Señor, que a veces nos han enseñado, como les decía al inicio de eso, darle migajas, 10 minutos, 15 minutos o a veces nada. Y efectivamente no se trata de cantidad de tiempo, y obviamente también es de calidad. Pero efectivamente, si uno, por ejemplo, está estudiando una carrera, uno necesita mucho tiempo de estudio para poder ser un buen médico. Entonces, así, para poder ser un buen contemplativo se necesita mucha oración, muchos actos de caridad, mucha negación de sí mismo. Entonces, es ver que la contemplación efectivamente no es solamente, como les decía, la cantidad de tiempo en que yo piense en Jesús, en que hable con Jesús, sino también la calidad, pero aunque son distintas, la cantidad y la calidad son complementarias y esto nos lo enseña mucho Santa Teresa de los Andes. Entonces, como les decía, como la frase transversal de la espiritualidad de Teresa de los Andes en su contemplación es la que les cité al principio. Quiero que mis acciones, mis deseos, mis pensamientos lleven este sello. Soy de Jesús. Entonces, viendo esto, lo podemos dividir como en tres partes de cómo vivió Teresa de los Andes la contemplación. Y es en su amor a Dios, en su negación a sí misma y en su caridad para con el prójimo. Entonces, en su amor a Dios, ¿cómo lo vivió ella? Cuentan mucho que Teresa de los Andes cuando era niña, cuenta pues la señora que la cuidaba, que ella la llevaban a la iglesia, como les decía, para irla acostumbrando a los sacramentos, y ella sola, por propia voluntad, se quedaba arrodillada a veces 1 y hasta 2 horas con 4 años. Entonces esta niña era fascinada por la oración y le hablaban de Jesús y ella era enamorada y ella decía, hábleme más de Jesús, hábleme más de Jesús y le pedía a su mamá poder hacer la primera comunión también. Ella se sabía absolutamente todo el catecismo, pues que en esa época ustedes saben que era el catecismo del Padre Astete, entonces se sabía todas las preguntas, pero no un conocimiento vacío, sino un conocimiento que lleva a amar a Dios. Y ese amor a Dios lleva a querer conocerlo más. Entonces ella conocía el catecismo porque amaba a Jesús y ese amor a Jesús llevaba a que ella quisiera conocerlo más. Entonces es muy especial porque cuando ella hizo la primera comunión, en serio que leer en su diario eso es espectacular. O sea, ella es enamorada y cada vez que recordaba el día de su primera comunión era para ella un volver a ese momento feliz, a pesar de que ella define su vida como sufrir y amar. Ella dice que ahí se condensa toda su vida, pero entonces ella nos dice que el día de su primera comunión, a raíz de ese amor que tenía a Jesús, fue el día más feliz de su vida y que fue a partir de ese momento de manera particular cuando su unión con Jesús se volvió más fuerte. Entonces, ese amor por la Eucaristía, ella siempre lo tuvo. Y les cuento una pequeña anécdota que ella un día estando digamos, en la finca con su abuelo en la hacienda, había un sacerdote que le celebraba en la capilla
y ella estando muy chiquitica le indicaba al padre hacia pues esta cadena montañosa de los Andes y le decía que si allá estaba el cielo, y le decía, padre, el cielo está allá, detrás de esas montañas, y el padre le decía, no, el cielo no está allá, detrás de eso hay más montañas. Entonces ella se quedó como, entonces, ¿qué es el cielo? ¿Dónde está el cielo? Y el padre vio como ese fuego que ella tenía tan fuerte. Entonces viéndola, la cogió de la manito, la llevó ante el sagrario y le dijo, ella se llamaba Juanita, Juana Fernández en el mundo. Entonces le dijo, Juanita, aquí está el cielo, en este sagrario está el cielo, ahí está Jesús. Y ella entendió también esto, que sus mejores momentos era pasar frente a Jesús en el sagrario. Entonces nosotros sepamos que el pregustar el cielo es estar ante Jesús, Eucaristía, y cuando no se puede es vivir en la contemplación, que es perpetuar la adoración al Señor en nuestra vida diaria. Entonces todo este amor a Dios personalmente la llevaba a una negación de sí misma. Por ejemplo, ella siempre los dulces que le regalaban se los regalaba a sus hermanitos, a los hijos de los criados de su casa. Entonces, ella siempre buscaba lo mejor para los demás y lo más incómodo, lo más feo y lo más pobre para ella, porque ella sabía que todo era para los demás y nada para sí misma. Ella también le decía a Jesús que ella quería sufrir todo lo posible por él. Entonces, ella efectivamente quería que su cama fuera incómoda, a su almohada le ponía cosas para que le tallaran, dormía muy poco, entonces ella buscaba como los medios grandes y pequeños que podía tener, porque ella quería ponerse cilicios y cosas y los confesores no la dejaban. Entonces ella decía, Jesús, yo quiero sufrir por ti, pero no puedo. Entonces te ofrezco lo pequeño, y eso fue lo que a ella más la santificó. No fueron las cosas grandes, sino lo pequeño de su vida lo que la santificó. Y antes de entrar al Carmelo, le dice ella a la madre priora, le dijo, madre, no piense que yo voy al Carmelo buscando el Tabor, sino el Calvario. Entonces, aquí vemos que ella, su vida giraba en torno a buscar siempre a Cristo crucificado y ser ella una crucificada, que ella misma le decían a sus amigas, seamos hostia, la hostia no tiene voluntad propia, la hostia se crucifica y pueden hacer con ella lo que sea. Entonces ella quería siempre buscar eso. Y en su negación a sí misma, cuando estuvo en el monasterio y se enfermó pues de esta enfermedad que era muy fuerte porque le daban fiebres altísimas y mucha tos, pues ella trató de ocultarlo para poder sufrir por Jesús. Y fue tan grande como esta fuerza que se hizo, que se dieron cuenta de que estaba enferma ya poquitos días antes de morirse, porque ya pues no era capaz con la fiebre, pero ella se aguantó varios meses este dolor y esta incomodidad para poder ofrecerle algo a Jesús. Y por último, entonces, también esa caridad para con el prójimo. Ella, como les decía, era un enamorado de los pobres, entonces una vez llegó un niño muy pobre a la casa de ella, entonces ella lo entró a la casa y le dio leche, le dio queso, le dio muchas cosas, y lo vio tan pobre que le preguntó que dónde vivía, y el niño pues comiendo muy rápido por el hambre que tenía, al final medio le respondió ahí con la boca llena que vivía a las afueras de la ciudad, y ella fue y vio pues el estado en que vivía, que era muy malo, y ella misma se encargó de hacerle la catequesis de la primera comunión, de llevarlo a la Eucaristía, incluso hizo que lo metieran en un colegio de salesianos, y estando ya en el Carmelo, preguntaba por él. Entonces era tanto su amor por los pobres que ella se negaba, sacaba de su propio dinero que le regalaban los papás para entregarlo siempre a los demás. Entonces Teresa de los Andes era una enamorada de la caridad. También con su papá, él tuvo una situación económica muy difícil y al final quedaron quebrados literalmente. El papá era muy malo para los negocios, entonces su mamá era muy fuerte con él, con el papá, pero Teresa de los Andes le tenía muchísima compasión a su papá y lo amaba mucho y lloraba por él y le pedía al Señor. Y así con su hermano, uno de sus hermanos mayores que se llamaba Miguel. Él era pues un poeta bohemio, alcohólico, pues un hombre muy difícil, y también su mamá era muy dura con él y le decía, le pido al Señor que te mueras para que no te condenes. Y Teresa de los Andes le decía, mamá, no le pida eso al Señor. Y ella lo que hacía era que cuando Miguel llegaba borracho a la casa, ella le tenía una sopita lista o a veces un café
para pasarle como la resaca de la borrachera. Y años después, Miguel se convirtió, ya estando ella muerta, pero se convirtió y dijo, yo no sabía, pero yo vivía con una santa. Y ella fue la que, a través de su testimonio, hizo que yo cambiara. Entonces, viendo como estas tres como características de la contemplación en Teresa de los Andes, vemos que la contemplación tiene muchas como características y no son solo momentos, sino que entonces ella vivía con Dios en la Eucaristía, en el rosario, en sus momentos de contemplación del Santísimo Sacramento, pero también la llevaba a una negación a sí misma y también a la caridad con el prójimo. Entonces, ¿ahí qué pasa? Pues si es con Dios, conmigo y con el otro, es todo el tiempo, porque entonces ya no estoy solamente pensando ay, en este momento del rosario, Señor, quiero estar contigo, sino estoy con el Señor porque Cristo está en el pobre, estoy con el Señor porque Cristo está en mi hermana, en mi papá, en mi primo, en mi tío, en mi abuelo, pero también estoy con el Señor cuando me niego a mí mismo comiendo lo que no me gusta, levantándome más temprano, metiéndome al baño rápido aunque haya agua fría. Entonces, todo eso son pequeñas cosas que son actos para poder permanecer en esa presencia de Dios que al final es hacerlo todo por amor a Él y que todo, que cuando nos vean o mejor aún cuando no nos vean, todo lleve ese sello de soy de Jesús, que al final solamente Dios se dé cuenta de cuánto lo amamos y que en ese secreto y en ese silencio que el Señor tanto nos enseña, sea allí donde nos santifiquemos. Y si se dan cuenta las personas, que el Señor sea glorificado por lo que hacemos, pero que sea siempre en secreto, que eso también era muy propio de Teresa de los Andes, tratar de vivir solo con el Señor y que el Señor solo fuera Él quien se diese cuenta de sus buenas obras. Entonces, que podamos como tomar esta actitud tan hermosa de Teresa de los Andes para vivir esa contemplación que como vemos es muy fácil, digamos, de vivirla cuando uno le pide la gracia al Señor, porque entonces es tener esa actitud de hacerlo todo por Él, para Él, con Él y en Él, como dice la doxología en la Eucaristía, y que nos podamos convertir también, como dice la plegaria eucarística, en ofrenda permanente, que podamos ser esa ofrenda constante al Señor que agoniza de amor, que ese Señor que en Getsemaní moría por ver nuestros pecados, pero también lo que lo hacía agonizar tan fuertemente era ese amor, porque el amor equivalía a ese dolor. Entonces, que nosotros seamos esa ofrenda, ese consuelo para ese Señor nuestro que tanto sufre. Entonces, que nuestra vida sea esa verdadera contemplación. Y bueno, por último, porque me podrían decir, ay, hermano, muy bonito lo que me está compartiendo, pero ¿cómo hago entonces? Porque efectivamente, muy hermoso lo que es la contemplación. Teresa de los Andes lo vivió muy bonito, pero yo cómo lo puedo vivir yo siendo mamá, siendo papá, siendo hijo, trabajando en una empresa donde hay ruido todo el día, en este mundo tan congestionado. Y entonces, efectivamente, pues la idea también es compartirles de esa sabiduría que la iglesia como madre y maestra nos ha regalado. Entonces, que podamos entender que nosotros, pues también como carmelitas, les voy a compartir alguna de las como digamos, como de los medios que nosotros tenemos para permanecer en la presencia de Dios y también lo que la Santa Madre Iglesia, como les decía, como Madre y Maestra, nos ha enseñado a través del Espíritu Santo. Entonces, primero que todo, lo más principal es a través de los sacramentos, porque los sacramentos, pues efectivamente son esas gracias que el Señor nos da. Entonces la confesión nos devuelve la gracia santificante, entonces el bautismo nos hace hijos de Dios. Entonces, ver que todos los sacramentos son como esa gracia que el Señor nos da como diciendo, miren, yo les estoy dando la manera, o sea, ustedes no se tienen que inventar doctrinas llamativas y extrañas para poder llegar a mí, sino que yo se las estoy dando. Entonces, que seamos unos cristianos enamorados de los sacramentos y primordialmente de la Eucaristía, porque en la encíclica Lumen Gentium nos dice el Concilio Vaticano II que ella es la fuente y la cima de toda vida cristiana. Entonces, que sepamos que efectivamente la contemplación es una gracia, pero en la Eucaristía estamos recibiendo al dador de las mismas gracias, o sea, no estamos recibiendo una gracia en la Eucaristía,
sino al dador de las gracias que necesitamos. Entonces, que procuremos ir a la Eucaristía si tenemos la posibilidad diariamente, porque entonces, o sea, hay un sacerdote que tiene una expresión que me gustó mucho una vez y él decía, solo tengo dos explicaciones que lo entiendo así para un cristiano católico que no va a Eucaristía diariamente teniendo la posibilidad. O tiene una fe muy fría o es tonto. Porque, ¿sabes? Sabemos que el Señor está en la Eucaristía y que es nuestro Dios en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y solo nos limitamos con recibirlo los domingos. O sea, eso no tiene sentido porque es tener el regalo más grande del mundo y solamente quedarnos con un solo día teniendo la posibilidad, quienes tienen la posibilidad, quienes no, pues el Señor sabe que solamente se pueden los domingos, pero teniendo la posibilidad deberíamos de comulgarlo todos los días, porque entonces así vamos a tener a nuestro Señor de una manera más consciente, presente en nosotros. Entonces que podamos también ser unos cristianos eucarísticos, unos verdaderos enamorados de Jesús Eucaristía, de la Eucaristía, de este sacramento y de conocerla más, de defender la Eucaristía ante los ataques que hay. Entonces, que seamos unos verdaderos enamorados de los sacramentos y principalmente de la Eucaristía. Y a raíz de esos sacramentos, entonces ya pedirle la gracia al Señor de que nos permita vivir en la contemplación. Pero como les decía, la gracia también necesita la cooperación humana. Entonces, ¿cómo podemos cooperar con esa gracia? Y es, nosotros como carmelitas antes de empezar a lavar los platos, a, no sé, a cocinar, a lavar la celda, como todo este tipo de cosas, lo que hacemos es ofrecer ese momento que vamos a tener. Entonces, nos hacemos la bendición y decimos, Señor, te ofrezco este momento por, no sé, por el mundo, por el Papa, por los obispos, por este sacerdote, por esta religiosa, por mi mamá, por mi hermano. Entonces, así ese momento ese acto que vamos a hacer se convierte en oración porque está ofrecido a Dios. Entonces sube como incienso en su presencia. Entonces que ustedes antes de empezar cada cosa que vayan a hacer puedan parar y decirle, Señor, te ofrezco esto por tal intención. Y así entonces no vamos a orar todo el día porque entonces vamos a tener muchos momentos de oración y vamos a estar en esa constante como tensión hacia Dios, en esa constante unión con Él. Otra también muy especial es las jaculatorias. Por ejemplo, algunas personas pues lo hacen con el Evangelio del día, entonces permaneced en mi amor, permaneced en mi amor. Entonces, repetir pequeñas frases todo el día, pero no como frases vacías, o sea, no se trata de cuántas repito al día y es que está, no se trata de eso, sino de con conciencia yo repetir. Los cristianos en Oriente tienen como una forma de oración muy bonita que se llama la oración de Jesús y es esto mismo, es una jaculatoria, pero ellos dicen, o sea, no se trata de cuántas veces la repitas, sino de cómo la digas, que cuando digas Jesús, pienses en Jesús, cuando digas hijo de David, que ese hijo de David o ese hijo de Dios te haga pensar en Cristo como mi Salvador, como el Mesías, como el Hijo de Dios, como mi Redentor. Y el ten piedad de mi pecador, el ten misericordia de mi pecador, me haga pensar en mi miseria y me haga tener contrición de mis pecados por amor al Señor o cualquier ejaculatoria, pero que no lo hagamos por repetir simplemente como lo haría un loro, sino verdaderamente hacerlo pensando en lo que estoy diciendo, que eso es lo importante de la oración. La oración es con conciencia, como les decía. Eso es contemplación, es tener conciencia de Dios. Entonces, que nos hagamos conscientes de lo que estamos repitiendo en las ejaculatorias. Y también algo muy importante es que a veces nuestra vida es tan revolucionada que somos actuando como por inercia. Entonces trabajo, entonces como, entonces veo televisión, entonces rezo, entonces duermo, entonces vuelvo y me levanto, entonces vuelvo y me baño. Y la vida se nos vuelve un ciclo sin fin que se repite, se repite y se repite. Tenemos que tomar un momento y cuando estemos, no sé, trabajando, estemos en la casa comiendo, un momentico, parar y decir, Señor, estás en mí, Señor, te amo, Señor, te adoro. O sea, algo pequeñito, pues no tiene que ser que paren una hora de trabajar porque no se puede, pero sí un momentico decirle, Señor,
me hago consciente de que estás habitándome y de que soy reflejo tuyo. Entonces así nos vamos a hacer conscientes y vamos a dejar de estar tan revolucionados para estar más en esa quietud, en esa vida sosegada con Cristo. Otra manera también es, por ejemplo, los dedarios o los denarios, pues que son como objetos que nos ayuden a recordar la presencia del Señor, o pues una cruz, como tener ciertas cosas que físicamente nos ayuden a recordar al Señor, porque eso ayuda mucho, o sea, no solamente a veces mentalmente se nos puede pasar, pero entonces al tocar la cruz, al tocar el dedario o el denario, pues sería como, y Señor, ¿verdad que estoy, o sea, estoy contigo? Tú quieres que yo esté acompañándote, entonces tener como también esas ayudas físicas que también los padres insisten mucho en esta, en tener ayudas físicas porque no solamente somos alma y espíritu, sino también cuerpo, entonces que tengamos consciente de esto. Y que ustedes también, por ejemplo, en el trabajo o mientras están cocinando, puedan tener como una estampita o alguna imagen de devoción enfrente de ustedes, porque entonces al mirarlo va a ser como esa contemplación que el Santo Cura nos cuenta que hacía este campesino y es, ¿usted qué le dice al Señor? Nada, yo lo miro y Él me mira. Y Santa Teresa dice también lo mismo, mira que te mira. Entonces que podamos mirarlo y tener también como una pequeña estampita, no sé, por ejemplo, pues yo aquí tengo esta estampita de la Pasión del Señor para pues poder estar como conscientemente del amor que Él me tiene. Entonces que ustedes puedan tener de la Santísima Virgen, de un santo, y como que todos estos medios físicos también nos ayuden a la disposición interior de la oración. Entonces, bueno, hermanos, ya habiendo pues como terminado como pues como esto de qué es la contemplación, Teresa de los Andes y los medios para la contemplación, finalmente como condensar todo esto en que realmente nos hagamos cada vez más conscientes, o sea, de que la contemplación la tenemos que vivir de toda, como con toda conciencia, a cada momento, ser conscientes de que ese es el fin de nuestra vida cristiana. Nuestra vida cristiana no se trata, o sea, no es que los actos de caridad, que a veces caemos en un activismo, de que la caridad, de que el amor a las personas me lleva a la oración. Eso no es así, sino la oración me lleva a la caridad, la oración me lleva a la negación de mí mismo, como lo hacía Teresa de los Andes, como les explicaba. Entonces, que sepamos que la oración es lo que tenemos que hacer como cristianos y la oración es esa ofrenda a Dios. Entonces, que ustedes también puedan pedirle la gracia al Señor y ser conscientes de que dependemos de Él, pero que también nos tenemos que esforzar para amarlo, porque entonces, ¿cómo vamos a vivir en el cielo contemplándolo todo el tiempo si aquí no somos capaces de vivir en plena contemplación? Que al fin y al cabo no podremos hacerlo plenamente, pero sí podremos empezar a pregustar esa eternidad desde aquí, desde la tierra. Entonces, bueno, hermanos, realmente, como les decía, me alegro muchísimo de poderles compartir este tema, que ustedes puedan también profundizar más en Teresa de los Andes, en lo que, como ella vivió la contemplación, su forma de vivir, que ella pues estuvo la mayoría de su vida por fuera, entonces ya fue una contemplativa en el mundo y luego en el Carmelo pudo profundizar más y también que podamos profundizar en los padres, en estas raíces, que veamos que la contemplación no es algo que nos hemos inventado los monjes, sino que es algo que toda la iglesia está llamada a vivir, pero que nosotros como particularmente tenemos esta gracia de poderlo vivir en un monasterio, pero que ustedes vivan en esa soledad y en ese silencio interior, en ese templo santo que somos nosotros del Espíritu Santo. Entonces, bueno, hermanos, no sé si de pronto tienen alguna pregunta para poder seguir como en este compartir, en este momentico que nos queda. Muchas gracias, hermano. Bueno, le pido a los hermanos a que levanten la mano para que podamos cederle la palabra, ¿verdad? Visnu González, adelante. Buenas, hermano, ¿me escucha? Sí, hermano, claro que sí. Sí, quedándonos en la última parte que usted dijo que las obras no eran
no sé si escuché mal, no eran tan importantes o cómo fue que usted dijo, porque si nos vamos a Santiago, acuérdese que Santiago dijo, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea que para mí, a mi entender, las obras nos llevan más a la oración que la oración a las obras. No sé si tú me entiendes a lo que me refiero. Sí. Sí, hermano, te entiendo pues como la pregunta y efectivamente tengo muy presente el texto de Santiago porque pues los protestantes son los que toman muchos romanos para decir que solamente se puede vivir de la fe y efectivamente no es así. Correcto. Pero mira que en el Evangelio vemos cuando el Señor llama a sus apóstoles que les dice, que dice el Evangelio, el Señor llamó a 12 de sus discípulos y los llamó apóstoles para que estuvieran con él y luego predicaran. Entonces mira que primero hay que estar con él para luego poder predicar y luego actuar. Y de hecho San Juan dice, lo que nosotros hemos visto, lo que nosotros hemos tocado, lo que nosotros hemos escuchado, os lo hemos dado a conocer, lo que conocimos del verbo divino. Entonces, mira que las obras son muy importantes, efectivamente, pero si nacen de nosotros mismos son obras vacías, es lo que dice San Pablo. Podría dar mi cuerpo al fuego, los mártires dieron su cuerpo en el fuego. Podría hablar todas las lenguas, muchos hablaron lenguas, pero ¿qué pasa? Eso surgía de la oración y mira que Hechos de los Apóstoles en el primer capítulo y en el segundo nos insiste mucho en perseveraban unidos en la oración y luego ya nos hablan de las obras de caridad. Entonces, efectivamente estoy totalmente de acuerdo de que las obras la fe hay que demostrarla con obras porque no es decirle a un pobre que el Señor te ayude y que te pueda sanar esa enfermedad o te pueda dar comida y uno pudiéndole dar comida no le da comida como basándose en la fe, no. Pero sí es importante de que nuestras obras para poder que den fruto, les decía al inicio, para el permanecer en el Señor, en esa vid, y nosotros somos los sarmientos, entonces podríamos dar fruto en nuestras obras, si no serán obras vacías y sin sentido, porque pues hay muchos ateos que hacen obras de caridad, y yo sé que el Señor puede tomar eso, aunque pues no lo hacen con Él, pero entonces mira que nuestras obras toman esa densidad o esa plenitud de la caridad que nos habla San Pablo, es por el estar unidos a Cristo. Entonces, sí, efectivamente a lo que me refería es como a eso, que nuestra fe como cristianos tiene que ser el contemplar para poder dar, porque uno no puede dar de lo que no tiene. Entonces no podemos dar a Cristo si no tenemos a Cristo y a Cristo lo tenemos es a través de la oración. ¿Sí me hice entender o de pronto ahí, Sí, 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 comprendí, muchas gracias. este hermano? Gracias, hermano. Sebastián Manríquez, perdón. Sí, hermano, sí, soy Elizabeth. Estoy en lo de mi hijo, sí. Esto, sí, era esto. Usted mencionó, hermano, dos tipos de contemplación en las que una se considera la teocéntrica, ¿no? Sí, Y la otra, ¿cuál fue? la Disculpe. egocéntrica. Teocéntrica y egocéntrica, ¿no? Sí, sí, señora. La contemplación teocéntrica dijo que es la que hacemos o es mediante la oración, ¿verdad? Sí, la que nosotros como católicos debemos tener. Y la otra es la de, pues la que estas espiritualidades orientales tienen. Pues sí, sí, de las orientales, pues del budismo, de todas estas corrientes que se han introducido en Occidente, pero que propiamente se busca es uno a sí mismo y no a Dios. Ya, ya, hermanito, gracias, muy amable. Con muchísimo gusto. Muchas gracias, hermana. Vivi Martínez. Sí, hola, les saludo desde Ecuador. Una consulta. Yo pertenezco a una parroquia, a Cáritas. Está recién formándose Cáritas en esta parroquia. Pero yo veo que no, o sea que somos como unas 10 personas, Sí, pero ninguna de las personas inicia con la oración cuando nos reunimos, por ejemplo, para hacer los kits de comida. Y, y no hay esa espiritualidad.
Entonces, sí recibimos un curso de formación en el que nos explicaron que Cáritas no es una ONG, sino que es el Evangelio hecho obra. Pero ¿cómo aterrizamos esto? Tal vez usted nos puede ayudar con algunas oraciones que podamos incentivar para iniciar, para que esa espiritualidad vaya apareciendo, ¿no? Gracias. Con muchísimo gusto, Vivi. Y de hecho es algo muy especial lo que dices porque efectivamente ese es el problema que muchos papas y sacerdotes y cardenales pues han como estado como indicando en la iglesia de que tenemos que tener cuidado de que no nos convirtamos en una ONG, porque efectivamente la iglesia hace muchas obras de caridad muy buenas, pero realmente es muy importante no caer en ese, como decía, en ese activismo de entonces les damos 1000 mercados, entonces hacemos esto, porque entonces, como le decía Vishnu, nuestras obras serán vacías. Entonces, pues, ¿qué puedes hacer? Verdaderamente el ofrecer efectivamente hace que esa obra de caridad que ustedes están haciendo, pues no solamente sea un repartir mercados, sino que a través de ese mercado esté lleno de oración. Nosotros le decimos mucho a las personas cuando vienen aquí que nuestros, o sea, nuestros panes, nuestros almuerzos, todo lo que nosotros hacemos para nuestra supervivencia, lo hacemos en oración y efectivamente lo hacemos así. Entonces, estamos haciendo un pan, entonces decimos, este pan, Señor, te lo ofrecemos por la persona que se lo va a comer. Pues entonces la persona no sabe que llore por ella, pero la oración está. Entonces, que ustedes puedan también, o sea, que puedas tomar la iniciativa, porque a veces no es ni siquiera culpa de las personas, sino pues de pronto como de su ignorancia, de su pues de que no han tenido de pronto como esa formación y de que quieren hacer la caridad, pero no la saben cómo enfocar hacia Dios propiamente. Entonces que pueda ser también como esa embajadora de decir, empecemos con una oración, o sea, y puede ser un Padre Nuestro, o sea, pues porque es la oración que el mismo Jesús nos enseñó, o sea, el Padre Nuestro, o leer una pequeña cita bíblica, no sé, como algo que les ayude a enmarcar ese momento, o simplemente decir, Señor, te ofrecemos esto por las personas que van a recibir estos mercados para que te reciban también a ti. Algo pequeño, realmente no tienen que ser grandes oraciones, sino cosas pequeñas, pero entonces que seas también como ese medio, o sea, porque uno a veces de pronto puede decir, "Ay, pero ¿por qué no lo hacen? Pero entonces yo, ¿por qué no lo hago? Pues que uno a veces puede como querer que otros lo hagan, no por mala intención de uno, sino que pues, pero entonces que pueda ser también como esa embajadora de decir, Señor, por amor a Dios, ahí si no lo toman, bueno, pues bendito sea el Señor, ahí tú haces la oración interiormente ofreciéndolo, pero que sí puedan como hacer eso, como ofrecer esos momentos para poder que no se caiga como en un solamente hacer una caridad, sino también en una caridad con oración. Muchas gracias. Con mucho gusto. Rosa Criollo. Sí, aló, buenos días. Buenos días. Creo que ya respondió con la pregunta que le iba a preguntar del ofrecimiento de cada momento en el que nosotros hacemos como amas de casa. Y tenía otra inquietud de, ¿cómo dijo que se llamaba el libro de la Santa Teresa de los Andes? ¿Es el libro espiritual de ella o cuál es el libro, el nombre? Em, la editorial Monte Carmelo tiene las obras completas de ella, que ahí están el diario y las cartas de Teresa de los Andes, que son sus obras, pues las que conservamos. Y pues hay más libros como, pues que ya son biografías de ella, pero esencialmente para leer a Teresa de los Andes están las obras de ella, que son realmente más o menos cortas, pues no, son como 200, 300 páginas, más o menos 250, y ya pues es como eso, pero hay más libros sobre ella, pero Monte Carmelo tiene sus obras completas. Muchas gracias, muy enriquecidas sus charlas. Gracias, que Dios le bendiga. Amén, lo mismo. Muchas gracias. Marta Marín. Muchas gracias por la oportunidad y muchas gracias al hermano que nos está dando la enseñanza. Que Dios lo bendiga. Me da mucho gusto ver lo joven que usted para que esté en un monasterio.
Dios le Eso es pague. muy hermoso porque la renuncia es muy grande. Solo quiero pedirle que si estoy equivocada me corrija. Las dos grandes Teresas que se conocen en el mundo carmelitano es Teresa de Ávila, porque es la que reforma el Carmelo, y es la doctora de la iglesia, conocida como Teresa de Jesús, porque el niño Jesús se le aparecía y le decía, ¿tú quién eres? Le dice ella al niño y le dice él, Jesús de Teresa. Y tú, le dice el niño, ella le dice, Teresa de Jesús. Y tenemos a la Teresita pequeña, que es Teresa de Lisieux, que también es Teresa de Jesús, pero se le conoce como Teresa de Lisieux, y otra doctora grande de la iglesia que sin salir de su convento evangelizó, la patrona de las misiones, y Teresa de los Andes, que es la primera santa chilena. Se lo digo, si estoy equivocada, corríjame, porque yo veo que hay mucha confusión entre las Teresas. Sí. Las personas confunden mucho, y me pasa a mí aquí en mi comunidad, que ellas creen que la Teresa de Ávila es la misma, la Teresa de Lisieux, Teresa y cualquier otra Teresa que venga en el santoral, porque tenemos muchas Teresas dentro del santoral católico. Ese Sí, era todo ¿cómo le puedo explicar? No es pregunta, sino como, ay, se me fue la palabra. duda. Sí, muchas gracias. Bueno, Marta, es con muchísimo gusto y bueno, pues también me encomiendo sus oraciones para que el Señor permita perseverancia a mí y a todos mis hermanos en este servicio que Él nos ha llamado a dar a la iglesia. Bueno, efectivamente, como dices, es muy común que las personas confundan a las Teresas, y es que en el Carmelo hay 5 Teresas santas. Entonces, efectivamente hay una confusión, pero pues para de pronto no confundir, Santa Teresa de Ávila efectivamente es la misma Teresa de Jesús. Teresita de Lisieux es Teresa del Niño Jesús, y está Teresa de Jesús de los Andes. Entonces son como estas las 3 más conocidas. Pues también está Teresa Benedicta de la Cruz o Edith Stein, que muchos la conocen es por el nombre de laica. Y hay otra que se llama Teresa Margarita Redi, que esta es muy poco conocida y es una santa carmelita italiana. Entonces, bueno, esas son como las 5 santas carmelitas, pero sí, efectivamente la confusión es muy común, pero pues son verdaderamente distintas, pues aunque todas beben de Teresa de Jesús, pues, Teresa de Ávila, exacto, Teresa de Florencia, pues que ya, pero es muy particular eso, pues como que todas beben de Teresa de Jesús, pero sus matices espirituales son muy distintos, entonces que tengamos también claro eso y que puedan conocer a las 5, que las 5 son unas santas muy especiales que el Señor le ha regalado a la iglesia en el Carmelo. Muchas gracias. Elizabeth. Te agradezco. Elizabeth, Buenos días, padre, hermano. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por su charla muy interesante. Yo quería hacerle una pregunta un poco relacionada a nosotros los feligreses, que nos tratamos de acercar al Señor también a través de los grupos de oración ¿no? Entonces yo, por ejemplo, estoy en un grupo de oración bastante, digamos, unido, donde todos se preocupan de cómo está el prójimo, cómo están los demás y todo eso. Sin embargo, en otro grupo en el cual he podido asistir y me han invitado, encuentro yo digamos, mucho protocolo, un protocolo muy rígido de cómo empezar las primeras oraciones y hacer rosario y todo eso, ¿no? Muy rígido. Sin embargo, no se siente ese amor al prójimo. Hay mucha rivalidad. Si alguien se equivoca, ahí te están corrigiendo. Sí, entonces, como que se ha perdido un poco, siento, ¿no? Y eso a mí me distrae, por ejemplo, ¿no? Me distrae en la oración. Ya no estoy, no me siento cómoda porque me distraigo en cosas más, digamos, menos importantes, y yo en el otro grupo, por ejemplo, me siento muy tranquila, en paz y totalmente pensando en el Señor, en la Virgen, y no sé qué hacer.
por ejemplo, si salirme de este grupo, ¿no? Del segundo al cual le estoy manifestando, ¿no? Dos cosas muy diferentes. Los dos grupos están, digamos, abocados a la oración hacia la Virgen. Sin embargo, en uno me parece que como que se hubieran perdido un poco el rumbo, ¿no? Que es estar, digamos, con el prójimo, con la Virgen, y sin tanto protocolo, y a ver si te equivocas o no, o si sabes rezar bien el rosario o no. Es más, hasta hay un poco de temor de algunas personas de cometer errores y esas cosas, ¿no? Realmente, pues lo primero que uno puede decir que la iglesia está conformada es santa, efectivamente, porque su fundador, Cristo, y su roca es santa, pero está conformada por seres humanos, entonces a veces los que la conformamos no somos los mejores, pues sí, el Señor, San Pablo dice que el Señor ha escogido lo más pobre, lo más débil del mundo para confundir al mundo. Entonces, pues efectivamente no significa que entonces tengamos que ser malos para poder que la iglesia sea buena porque el Señor escogió lo peor, sino que se trata de dejarnos deificar, que justamente les decía en la charla, ese ser como Cristo, ese ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Pero entonces, o sea, en esos grupos, o sea, digamos, pues a veces el Carmelo, digamos, nosotros, Santa Teresa nos habla mucho de no tener como métodos para la oración, pues como así rígidos que nos como cierren a la gracia, pero efectivamente, pues también hay que, algunas veces se hace es como para que no sea una oración muy dispersa, pero está ese peligro de que si se tiene método se caiga en una rigidez de que es así la oración y no hay otra forma de oración. Y eso es contrario a nuestra iglesia, porque la iglesia tiene muchas como formas que nos ha enseñado. Entonces hay santos que son con la pasión del Señor, hay santos que son con la resurrección, otros son con jaculatorios. Bueno, hay muchas maneras de orar porque al Señor, aunque el Señor es el único camino, pero el Señor se expresa de manera de multiformes maneras, que de hecho eso lo dice San Pablo también. Entonces, intentar pues como que uno mismo pueda cambiar desde adentro, o sea, para poder cambiar, que uno tenga entonces una cinta, y solo él conoce los corazones de las personas, pero sí que puedas como ayudar, como le decía, no recuerdo a quién, que sea también como ya la raíz del cambio, o sea, que también uno pueda mover al cambio, así uno no, pues así no le pongan atención a uno, pero uno quedar con la conciencia tranquila ante Dios de que yo hice lo que podía para ayudar a mejorar en este grupo, en este ambiente en que estoy. Entonces, si realmente es eso, porque uno, o sea, tratar de cambiar a todo un grupo de personas es muy difícil, pero el testimonio es pues también una manera de, de- de evangelizar y de ayudar el espíritu, porque el método y la estructura es buena porque organiza, pero no sé si el Señor le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, al que algunos versículos antes le había dicho, eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso. Entonces que sepamos eso, que la iglesia está conformada por humanos, nuestro deber es orar y que debemos cambiar nosotros y ser testimonio para poder ayudarle a las personas y, y no se trata de huir de los lugares, sino de procurar ayudarles, pues y si es imposible ya el ambiente, pues si uno no se puede quedar ahí porque termina afectándose uno, pues por esa respuesta y soy capaz de seguir allí. Muchas gracias, padre. Eduardo, estamos con el tiempo, ¿eh? En algunas Sí, preguntitas ya más, por vamos favor. a culminar esto. Hermano, pedimos que culminemos con una oración. Hermano Jan.
Claro que sí, ¿verdad? Entonces, pidámosle en este día, hermanos, al Señor que nos dé la gracia de que todo esto que escuchamos, de que todo aquello que nos llegó, podamos verdaderamente profundizarlo en nuestra alma, que no se queden como conocimientos vacíos, sino que ese conocimiento nos lleve a ese amor, a Cristo, a su iglesia, al magisterio, a todo lo que Él nos ha regalado. Y pidamos la intercesión en este día de Santa Teresa de los Andes, esa loca de amor por Cristo. Para que ella nos haya gustado ese cielo y verdaderamente poder que el Señor nos diga: venid benditos de mi Padre, y que podamos ser agradables a la mente para su gloria. Como carmelitas tenemos la tradición de enviar la bendición con el Santo Escapulario, así que también los bendigo y los bendice nuestra Madre Santísima, la Virgen del Carmen, a través de mí, para que ella también, que es la Madre de la Contemplación, los pueda bendecir y acompañar. Muchas gracias, hermanito Ian. Dios le bendiga, oye, nos encomendamos en sus oraciones. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias Claro que sí. por ayudarnos tanto a todos. Gracias, Muchas hermanito. gracias, hermanito. Todo bendito. Muchas gracias. Gracias, Padre. Gracias a todos. Muchas gracias, Padre. Desde Que Dios los Chile. bendiga a todos. Bendiciones a